queremos hacerles propuestas para su ocio, para su tiempo libre de este fin de semana y sobre todo queremos destacar una obra de teatro que pueden disfrutar, descubrir hoy viernes 5 de marzo. Se trata de Solo un metro de distancia, que estará a las 7 de la tarde en el Teatro Adolfo Marsella de San Sebastián de los Reyes. Una obra de teatro que ha tenido muy buenas críticas y que ahora llega a la zona norte de Madrid y que está creada y dirigida por Antonio Guijosa. Vamos a saludarles porque tenemos el honor de poder hablar con él unos minutos. Antonio Guijosa, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, el honor es mío. Bueno, pues la verdad es que tenemos gran interés en hablar de esta obra porque además pone sobre la mesa un tema que a todas luces podría calificarse de difícil, ¿no? Para tratar sobre un escenario como es el de los abusos sexuales a menores. Ujú. Sí, sí, bueno, la temática, más que la temática central, que evidentemente es muy importante en la función, es sobre lo que está construida la peripecia. Es decir, lo que vemos es la historia de una mujer que sufrió esta experiencia, pero la temática sería mucho más la recuperación de eso y sobre todo la dificultad para entender pues varias cosas. Primero, cómo puede ocurrir y luego cómo se convive con ello y cómo la gente de alrededor pues, bueno, pues se encuentra en situaciones que no son sencillas y que les hace enfrentarse a diversos desafíos, ¿no? Porque la experiencia es algo que marca de por vida en general o marca para mucho tiempo y las consecuencias de un trauma, y puede ser este o pueden ser otros muchos, pues suponen toda una serie de dificultades que hay que superar. Ujú. Como decíamos, es una obra que está teniendo mucho éxito y que está protagonizado, vamos a decir cuáles son tus actrices: Beatriz Grimaldo, Sana Mayo, Muriel Sánchez, Camila Villuela, todas ellas muy jóvenes, pero están espléndidas, porque además, digamos que hablar de este tema yo creo que no es nada fácil. Bueno, es un reparto maravilloso. Yo estoy súper satisfecho y muy agradecido además a las cuatro. Ahora se incorpora Irene Doer también Ujú. y hace un trabajo fantástico. Luego ellas es que en el escenario aportan tanta calidez y tanta verdad a todo lo que planteamos que realmente yo cuando leo el texto ahora ya no soy capaz de imaginármelo sin ellas, sin sus voces, sin sus energías, sin su manera de expresar. Y la verdad es que creo que hay mucho consenso al respecto y las críticas alaban su trabajo porque es francamente bueno, es espectacular. Ujú. Y una cuestión, porque yo sigo pensando que este es un tema bastante difícil. ¿Cómo se consigue tratar un tema como este sin caer en lugares comunes, sin caer en maniqueísmos, ¿no? Para que llegue al espectador y se pueda hablar de una cuestión como esta y también como las consecuencias que tiene el daño en una persona, en su vida posterior. Ujú. Pues mira, te cuento, yo este proyecto lleva en mi cabeza mucho tiempo y esta última aproximación, que es la que finalmente ha sido llevada a la escena, parte de un momento en el que yo renuncié a entender ciertas cosas, ¿no? Yo al principio estaba muy interesado en cómo podía ser la vida o las circunstancias de alguien que se metiera en la cama de un menor y mucho más si, como dicen las estadísticas, pues es en un entorno familiar, que esto es lo que más ocurre. Y yo quería entenderlo, quería darle muchas vueltas y saber por qué y cómo y de qué manera. Y hubo un momento en que renuncié a ello, en que me di cuenta de que por mucho que quisiera no lo iba a entender. Y entonces ahí apareció lo que es, yo creo que lo particular de esta función, y es que hay muchísimo respeto por una experiencia que por suerte mucha gente no hemos tenido y por desgracia otra mucha sí, y que hace muy difícil entender cosas porque están en una superficie sin saber lo que está debajo, ¿no? Y entonces esa mirada de extrañeza, de, mira, yo noto que a ti te han pasado cosas, pero no soy capaz de gestionarlas porque no las he tenido y aunque haya tenido mis experiencias no son las mismas que las tuyas. Entonces ese respeto y esa mirada es lo que hacen que esta función consiga, y yo creo que es algo que ha ocurrido en ya las bastantes funciones que hemos hecho, que, que se genere una atmósfera de calidez y que la gente pueda conectar a un nivel muy profundo. Mm. Y yo
Sospecho que es por eso, porque no pretendemos explicar nada, sino exponer que hay una realidad y que tiene una serie de dificultades. Y Ujú, que si lo piensas un poco, tú también has tenido dificultades y aunque no sean esas, por suerte, puedes entender que hay momentos en que te vas a encontrar en bretes parecidos a los que se ve esta mujer. ujú. Sí, creo que una de las cuestiones es la empatía, ¿no? El que a lo mejor no se haya podido vivir esa situación que vive la protagonista y los daños posteriores que sufre, pero a lo mejor han sido otra circunstancia de un carácter similar, ¿no? En cuanto a negatividad. Bueno, primero que todos hemos tenido nuestros malos tragos, evidentemente yo creo que no tan salvajes como lo que puede ser esta experiencia, y eso nos coloca en un lugar en el que cuando ves a alguien que además, tal y como lo hacen las cuatro, pues lo sientes muy cercano, pues empatizas y te das cuenta, y luego también que todos hemos visto gente con la que no entendíamos por qué hacían ciertas cosas y que si luego has tenido más contacto, has profundizado en su historia, has empezado a entender. Y entonces esa sensación de que hay algo más allá de lo que se ve a primera vista, creo que es muy importante y creo que es algo que hace que la gente lo viva muy metida. Ujú. Quería preguntarte también, porque viendo tu currículum, que es bastante extenso y muy interesante, no te cortas nada en tratar temas que obviamente son los que tienen que tratar también el teatro, ¿no? Por ejemplo, los que trataba Ifigenia en Vallecas, que es una también de tus obras, también con mucho éxito de público y de crítica, y que también, por otro lado, se pudo ver en la zona norte de Madrid, exactamente en San Sebastián de los Reyes, hace unos meses. Igual que hoy. Sí, bueno, Ifigenia es un proyecto que tiene una temática social fuerte, porque habla de la crisis, de las crisis económicas. Ahora, claro, Ifigenia está escrita en el 15 por un autor galés que se llama Gary Owen y habla un poco de la crisis del 2010-12 y de cómo quienes tienen menos recursos son a los que encima se descarga con mayor peso para salir de la crisis, ¿no? Ujú, Y bueno, sí, a mí me parece que evidentemente la temática es interesante, me interesa y sobre todo es que era una función estupenda. Quiero decir, tú leías el texto y entendías ese personaje, había muchas capas de profundidad, había emoción, había un discurso claro, había una apelación que a mí me interesaba porque Ifigenia, por lo menos para mí, no te hablaba de mira qué gente más mala estos de aquí y qué buenos somos nosotros, sino que venía a hablarme alguien como yo, ¿no? Alguien que está en una clase media no muy elevada, ni que tenga muchos lujos, pero que aún así, bueno, pues esa gente y que además nos consideramos con una mirada abierta y progresista y demás, pues también participábamos de ciertos clichés y de ciertas conductas que perjudicaban el sistema, ¿no? ujú. Y eso a mí me parece muy interesante. Quiero decir, no me interesa hacer un teatro para los conversos, sino para plantearnos dudas, zonas grises, ¿no? Y entonces tanto Ifigenia como Solo un metro plantean zonas en las que las cosas no están especialmente claras y Ujú. en las que merece la pena echar un vistazo y hacer una reflexión al respecto. Ujú. Por cierto, ¿y qué resulta más interesante? Bueno, creo que imagino que los dos. El proceso este de formación de la obra, de desarrollo de la obra, cuando vas investigando, cuando vas explorando caminos para que esta obra de teatro pues tenga continuos cambios, giros de guión que ayuden a mantener al espectador sentado en la butaca estando todo el tiempo pensando en lo que ocurre en escena, o también luego ya posterior cuando hablas con el público y ves sus reacciones, incluso a lo mejor con alguno puedes hasta hablar, ¿no? Y te cuenta cómo él ha vivido esa situación o qué le ha descubierto. Bueno, a mí me fascina el proceso de ensayos. Soy, sobre todo, mi carrera ha sido hecha de dirección de escena, aunque esta es mi primer texto, es la primera función que escribo y ha sido un proceso fascinante. Donde más disfruto es en el proceso de ensayos. Ujú, Y probablemente también en las primeras funciones en las que todavía, bueno, no está del todo cerrada la función y puedes ver cuando la gente está allí qué sensaciones se generan y cómo crecen. En el caso de Solo un metro, pues la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Ha habido mucha gente que ha venido sin conocernos y nos han felicitado, nos han dado las gracias. Hay gente que ha podido pasar por la experiencia
y que se anima a comentarte algo personal y te agradecen de una manera muy especial, ¿no? Cuando viene alguien con esa experiencia es muy especial. Te agradecen que hayas planteado este tema, que hayas tenido ese respeto, la delicadeza de contarlo, pues como habías dicho antes, ¿no? Sin caer en lugares comunes, sin clichés, incluso metiendo momentos de humor, porque en la vida, por muy malas cosas que te hayan pasado, pues hay otras cosas, hay momentos buenos, hay momentos en que te ríes, hay cosas que, bueno, pues que simplemente pasan de largo. Y, y la verdad es que esa confrontación con el público, esa comunión, bueno, al final es para lo que hacemos las funciones, ¿no? Es Ujú. fundamental. Bueno, pues os vamos a dar la enhorabuena por esta obra Solo un metro de distancia que podemos ver este viernes 5 de marzo a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Adolfo Marsella de San Sebastián de los Reyes. Una obra que no nos debemos perder porque nos va a descubrir cuestiones interesantes, nos va a remover, nos va a emocionar también, en cierto modo, pues nos va a llamar la atención. Antonio Guijosa, autor y director de la obra, gracias por acompañarnos, os deseamos lo mejor. Entonces, a vosotros.